Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Quienes habla Tatiana Mena, psicóloga encargada del dictado del curso. Esta noche los voy a acompañar en la tercera sesión, la cual se titula Sistema de selección basado en las competencias, en el cual vamos a ver diferentes técnicas y el enfoque metodológico denominado STAR. Cualquier consulta, cualquier pregunta me la pueden hacer saber. Les recomiendo presten atención, brinden sus aportes que ustedes consideren pertinentes para seguir enriqueciendo la clase. Bien, el sistema de selección basado en competencias es un sistema basado en la evaluación netamente de comportamientos, ¿sí? De lo observable. La selección por competencias evalúa comportamientos observables vinculados al desempeño, más que todo. Cómo se desenvuelve determinado participante, determinado evaluado, ¿no? Que está candidateando para obtener un puesto en referencia a ciertas competencias necesarias adheridas en el perfil del puesto, ¿sí? Por ejemplo, una persona que accede, que postula a un cargo de gerencia, tiene que poseer habilidades o competencias o el dominio de ciertas actividades relacionados al liderazgo, ¿no? Al trabajo grupal, a la gestión de personas, ¿sí? Entonces, más o menos en eso se enfoca. El principio central es que la conducta pasada netamente es el mejor predictor, perdón, de la conducta futura, ¿sí? Entonces, las experiencias pasadas que vamos a ir evaluando o analizando que el participante coloca en su CV nos van a dar una noción de lo que el participante puede aportar a la organización, ¿no? Para la cual está postulando. Todos los candidatos atraviesan las mismas fases y herramientas, ¿no? Hay una equidad, hay un trato igual, sino como lo vimos en la clase primera, creo, había algunas normas legales que se tenían que cubrir y que las instituciones tienen que cubrir, porque si no se corre el riesgo de penalidad o de denuncias. Estas fases tienen que ser igualitarias, garantizando equidad y esto, imparcialidad al momento de la evaluación. El sistema, por otro lado, permite optimizar tiempos y costos, descartando temprano a candidatos con mejor ajuste, ¿no? Eh, Se establecen hitos de decisión que permiten evaluar información y avanzar con los más idóneos, ¿no? Los que más se perfilan, los que poseen las competencias más requeridas, no con el puesto al que postula. Por otro lado, el foco en las conductas observables no es una opción, no en la evaluación, es una necesidad. Sí o sí se tienen que observar las conductas, los comportamientos, porque de alguna manera estas nos van a dar luces de un futuro desempeño. Eh, por otro lado, en las evaluaciones del perfil, en las evaluaciones curriculares dentro del proceso de selección, también muy aparte de la entrevista que se pueda dar en un primer momento, ¿no? De evaluación, también vamos a indagar algunas referencias, ¿no? De personas, de jefes directos con anterioridad, que nos puedan dar luces también de ciertos comportamientos. Sin embargo, no es algo tan importante o tan riguroso, ¿no? Incluso más importante que lo que es la evaluación misma. Ventajas del sistema de selección por competencias. Se asegura la cobertura de todas las competencias claves del puesto en una primera instancia. Tampoco se trata de saturar,
no al máximo las competencias que requiere un puesto, sino aquellas competencias más importantes, ¿no? En la cual durante la entrevista se puedan evaluar a través de diferentes técnicas. Otra ventaja del sistema de selección por competencia es que permite solapamientos y omisiones entre entrevistadores. Permite de alguna manera eh, que el entrevistador tenga chance, ¿no? A través de cuestionamientos, a través de técnicas, resolver las dudas, ¿no? Clarificar cierta información no dicha en ciertos momentos para tomar las mejores decisiones durante la evaluación. Generalmente, eh, en las técnicas no solamente participan uno o dos evaluadores, ¿no? En ese tipo de evaluación, de selección por competencias, en las entrevistas generalmente son dos o tres evaluadores a la vez, ¿no? Cada uno se detiene a una determinada pregunta, a alguna determinada competencia de evaluación, y bueno, esas son más o menos las formas en que se dan los procesos, tanto en el sector público como también algunas veces en el sector privado. Permite profundizar en las competencias críticas mediante distintas pruebas no observables, pruebas proyectivas, pruebas psicométricas, casuísticas, ¿no? Entre otras pruebas. Por otro lado, reduce duplicidades, ¿sí? En el proceso y mejora la eficiencia organizativa. Del mismo modo, clarifica los roles de los entrevistadores dentro del proceso, ¿sí? Entonces, eso también es importante tomar en cuenta dentro de las ventajas de, de la selección por competencia. La siguiente PPT, vamos a hablar netamente de las competencias, ¿sí? Mencionando pues que una competencia en primera instancia no es un rasgo aislado ni una cualidad abstracta de la persona, de alguna manera es una integración dinámica de diferentes elementos, ¿no? que se presentan o que se manifiestan dentro de la conducta laboral. Las competencias, según ALES, en el año 2005 menciona que son las características personales que se traducen en comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso, que involucran la forma integrada, el conocimiento, habilidades, actitudes, constituyendo el factor diferenciador dentro de una organización y un contexto determinado. En esta evaluación tiene que quedar claro que no se evalúa a la persona, sino lo que hace la persona, ¿sí? El comportamiento de la persona. No, porque son cosas totalmente diferentes. La competencia siempre se expresa dentro de un contexto específico, dentro de un ambiente específico. No es lo mismo medir liderazgo eh, a nivel de repente de un grupo pequeño, ¿no? A nivel organizacional, gerencial, ¿sí? O sea, son personas específicas, también influye mucho la cultura organizativa. Entonces, todo eso también se tiene que tomar en cuenta. Generalmente, el valor de una competencia está medida en el impacto que tenga dentro de su desempeño, ¿sí? Por ejemplo, dos personas pueden tener el mismo conocimiento técnico acerca de una determinada tarea, pero solamente una de esas personas va a demostrar con las conductas, con los comportamientos esperados, ¿no? Que de alguna manera hagan que la elijamos, ¿sí? Las dimensiones de una competencia, pues según Spencer en el año 1993, ese diagrama lo vimos la semana pasada, lo vamos a volver a mencionar, ¿sí? Spencer, de alguna manera,
explica que las competencias a través de componentes visibles y profundos, ¿sí? Miden ciertas conductas, ciertos comportamientos, ¿no? Bases para el desempeño laboral esperado. Esta distinción, de alguna manera, es clave para comprender por qué ciertas personas se mantienen dentro de un desempeño adecuado, bueno, consistente a lo largo del tiempo, ¿sí? A diferencia de otras. Los componentes a explicar, saber conocer, eh, el cual se relaciona con el conocimiento más que todo, la parte técnica que la persona posee, el saber ser, ¿no? Que generalmente se relaciona con las actitudes, con las competencias sociales, de alguna manera eh, las normas, ¿no? Los valores y el saber hacer pues con los dominios ya de las técnicas, ¿no? En las habilidades más que todo, ¿sí? De métodos, de técnicas, ¿no? El saber ejecutar ya, el conocimiento en la tarea. Los componentes de una competencia, según el mismo autor, pues menciona que para empezar, las motivaciones son aquellas fuerzas internas, ¿no? Que emergen en la persona, que de cierta medida las impulsan hacia la acción, ¿sí? Hacia la acción de resultados. Todas las personas en sí tenemos diferentes tipos de motivaciones y esas motivaciones nos van a emitir conductas o hacia objetivos diferentes, ¿sí? Los conocimientos es la información técnica que la persona posee acerca de un determinado trabajo, de una determinada actividad, de una determinada tarea. Eh, la autoimagen, pues se relaciona cómo la persona se percibe a sí misma dentro de un ambiente laboral. En otras palabras, qué tanto es su autoestima laboral, ¿no? Qué tanto también esto se conoce laboralmente. Muchas veces las personas no son tan conscientes o no han hecho un análisis no reflexivo de sus propias conductas, no solamente a nivel personal, no solamente a nivel académico, no solamente a nivel familiar, sino también ocurre a nivel laboral. Los valores, dentro de los valores y dentro de rasgos de la personalidad, Spencer menciona que generalmente estos componentes son estables dentro de las personas, ¿no? Y son más perdurables y generalmente no tienen una variación en el tiempo y tampoco son fáciles de manipular. Y las habilidades, pues, son las capacidades para aplicar todos los conocimientos, ¿no? Como es, de cierto modo, el saber hacer que vimos en las dimensiones anteriormente mencionadas. Ahora vamos a revisar la importancia de un perfil por competencias. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que el perfil por competencias es el punto de partida técnico. Luego, a partir de este perfil, primero es la revisión del currículum, luego la creación del perfil de competencias, y luego, pues, de alguna manera es la entrevista, ¿no? Por competencias. El análisis del currículum que entra dentro ya previo a la entrevista, ¿no? Por competencias, a partir de la necesidad que surge del perfil de competencias, pues de alguna manera nos va a dar apertura a lo que va a venir después, ¿no? A lo que vamos a evaluar, a lo que vamos a considerar importante. El desempeño superior, ¿no? Que se explica por competencias claramente identificadas y alineadas al puesto. Es una de las principales esto y, y fuentes claves de lo importante que es el perfil por competencias, ¿no? Otra es que permite definir qué se espera realmente del puesto,
va a reducir de alguna manera la improvisación de la persona que va a entrevistar, del evaluador, del reclutador. Por otro lado, pues va a asegurar de alguna manera la coherencia entre lo que se evalúa y también la necesidad que tiene la misma empresa, ¿sí? Otra de la importancia del perfil por competencias es que el perfil por competencias me va a facilitar decisiones comparables entre los candidatos, ¿no? A través de su desenvolvimiento durante la fase de la entrevista, pues quién cubre mejor las expectativas acerca de la evaluación de las competencias, ¿no? Sin perfil por competencias, no hay entrevista por competencias no válida, ¿sí? Porque no hay un norte, no hay una brújula. Y según ALEC, en el año 2005, el perfil por competencias permite objetividad, coherencia y validez en los procesos de selección, ¿sí? Por ello es muy importante es tomar en cuenta, ¿no?, la formulación de lo que la empresa quiere, de lo que el puesto requiere, no solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel también de habilidades, de actitudes, ¿no? Y de conductas específicas. De alguna manera, muchas entrevistas a veces fallan no porque haya una mala técnica de entrevista, sino porque de por sí no hubo una buena construcción de un perfil adecuado de competencias, ¿no? O sea, no hubo un perfil oportuno o de alguna manera no existe un perfil por competencias. Entonces, generalmente por eso fallan no, los procesos de selección. Algunas, eh, los consejos para elaborar un buen perfil de competencias. Para empezar, pues definir pocas competencias claves requeridas para un determinado puesto, no saturar. De alguna manera, un perfil prioriza solo las competencias críticas del puesto, las necesarias, las básicas. No debemos incluir demasiado porque de alguna manera al momento de la evaluación, pues no va a alcanzar el tiempo, no vamos a medir de manera objetiva las competencias básicas necesarias, ¿no? Y esto pues va a distorsionar los resultados y va a dificultar la evaluación y por ende pues va a restar la validez al proceso, ¿no?, de selección. Por otro lado, el analista, por ejemplo, hay un analista de recursos humanos. Lo incorrecto que, que las competencias mencionan: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, innovación y toda la empatía, orientación de resultados, planificación. ¿Sí? Aquí se colocó uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho competencias, ¿no?, requeridas para el puesto. Lo correcto es que no se tomen tantas, no se saturen tantos al momento de evaluación, sino solamente las necesarias. Por ejemplo, en el caso de los analistas de recursos humanos, lo correcto es que un analista pues tenga una comunicación efectiva, ¿no? Porque de alguna manera se va a mantener en constante comunicación con sus pares, con algún tipo de superior, con los clientes. El trabajo en equipo, ¿sí? Porque también es un trabajo social, ¿no?, que va a requerir contacto físico, en algunos casos que no debería, ¿no? Hasta un tanto contacto emocional, que hay que saber de alguna manera dominar, y orientación también a resultados, ¿no? Que es algo que se tiene que tomar muy en cuenta porque necesitas resultados de evaluación, necesitas una terna, ¿no? Un posible candidato de manera constante. No todas las competencias tienen el mismo peso. Algunas competencias van a ser más prevalecientes que otras. Se deben priorizar aquellas que de algunas maneras son predictoras del éxito real en el puesto, las que no son tan necesarias, ¿no? O
que de alguna manera conlleven a una relevancia, no en el actuar del puesto, pues en algunas veces se debe obviar. Un perfil, por otro lado, eficaz va a tener entre tres a lo máximo cinco competencias claves. ¿Sí? Es lo que generalmente se sugiere. Si todo es importante, realmente en cuanto a la evaluación por competencias, nada es realmente evaluable. ¿Sí? Realmente no todo es importante. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Mm, Si no es así, voy a proseguir. ¿Sí? A ver, Marcos. Ok. Bueno, en el caso del perfil por competencias, quien tiene mayor importancia es la actitud, ¿no? Realmente vienen los comportamientos, las acciones, ¿no? Más que las motivaciones, que las aspiraciones del candidato, del postulante. Otro consejo para elaborar un buen perfil por competencias es que debemos escribir conductas observables y medibles, ¿no? Dentro de la evaluación. Las competencias, para empezar, van a tener que formularse en términos de una acción concreta, ¿sí? Específica, sin que quede posibilidad a la confusión. Aquí se menciona que la competencia se evidencia en la acción, por lo tanto debe describirse mediante conductas observables, no rasgos abstractos. Ello va a permitir evaluar lo que la persona hace y no lo que es realmente. No vamos a evaluar rasgos de personalidad acá. Vamos a evaluar comportamientos van a ser observables y que de alguna manera se van a poder describir. Eh, Esta evaluación de conductas, de comportamientos que se observan y se describen nos van a permitir hacer comparaciones de evaluación entre los candidatos, de alguna manera reducir la brecha de subjetividad, ¿no? Dentro de la evaluación, que muchas veces puede ocurrir, y sobre todo nos va a permitir sustentar de manera más eficiente la toma de decisiones, ¿no? Con datos concretos, con datos realistas y no tan abstractos. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, la competencia era comunicación, ¿sí? Lo incorrecto es de repente mencionar es un buen comunicador, ¿no? Y lo correcto es describir los comportamientos, ¿no? Explica, escucha, está dado por un verbo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Explica, escucha, adapta, esto compara, sustenta, eh, entre otros. Por ejemplo, acá puesto explica información de manera clara y comprensible, escucha activamente y responde de forma pertinente y adapta su mensaje según el interlocutor. Entonces, son conductas, son acciones y las acciones se describen en verbos. Otro consejo para elaborar un buen perfil por competencias es ajustar el perfil al contexto real del puesto. Señala que la competencia siempre está vinculada a un contexto específico de actuación y que la misma competencia se expresa de modo distinto según el entorno laboral. Una competencia no existe en abstracto, no siempre se va a manifestar en algo específico.
Por ejemplo, acá el trabajo en equipo, la forma genérica de describir la competencia es trabaja bien con otros, ¿sí? Es muy, muy amplia. Lo correcto, como hemos mencionado de forma específica, coordina acciones con docentes y personal administrativos, ¿no? Ahí explica especifica el contexto y comparte información relevante para el cumplimiento de objetivos institucionales. Trabaja bien con otros es algo muy genérico, muy amplio, ¿no? De describir de alguna manera. Entonces, dentro del perfil de competencias hay que ser muy cuidadosos, hay que ser más específicos, hay que ver mucho lo que es la redacción, ¿no? Porque ello de alguna manera va a ser analizado por el postulante al momento previo de su postulación, ¿no? A la oferta laboral. El cuarto consejo es alinear competencias con los objetivos institucionales, que es muy importante. El perfil por competencias debe ser coherente con la misión y con la estrategia de la organización. De alguna manera, eh, puedo de repente estar buscando a una persona que trabaje bien en equipo, dentro del contexto de una comunidad universitaria. Y bueno, el postulante tiene trabajo en equipo, no dentro del contexto religioso. No es lo mismo, no se alinea, ¿no? Entonces, tiene que estar muy bien alineada con con la misión y la visión, esto de la organización. Un momento, por favor, que se me está cortando la batería y no sé por qué. Me da un ratito. Ah, está enchufado. Bien. Entonces, esto el ejemplo acá que menciona, pues una institución educativa con enfoque en alta calidad académica. El perfil, pues, no se va a diseñar de manera aislada, sino dentro de la coherencia con la institución. La competencia que debe alinearse es orientación a la calidad del servicio educativo y las conductas, pues, esto requeridas es cumple estándares académicos, da seguimiento al progreso de estudiantes, propone mejoras en los procesos educativos, todo ceñido, ¿no? A lo que es la calidad académica, ¿sí? De una institución educativa. ¿Mm? Y esta competencia pues me va a ayudar a que nos va a permitir seleccionar personas que no solamente pues sepan hacer bien su trabajo, sino que también esto encaje en cuanto a sus valores, a sus objetivos, con la organización en la cual pues no va a pertenecer. Un quinto consejo es usar el perfil como base para la entrevista a STAR. El perfil por competencias es la base objetiva para diseñar las preguntas de la entrevista por competencias, la cual puede apoyarse en el método STAR. El perfil orienta qué preguntar, ¿no? Y qué evaluar durante la entrevista. Va a ser el norte, como anteriormente lo mencioné. No se va a diseñar un perfil aislado. Las competencias deben reforzar de alguna manera eh, lo dicho, lo necesario, lo requerido para el puesto. El perfil define
lo que se espera realmente del trabajador, ¿no? Que va a formar parte de la organización. Y bueno, el enfoque STAR, la metodología STAR, nos va a dar claridad si realmente esto ya sucedió anteriormente en la vida laboral del participante y si ya sucedió con éxito, pues va a ser el mejor predictor. Ejemplo, por ejemplo, la competencia definida en el perfil es la resolución de problemas. La conducta observable, pues analiza situaciones problemáticas y propone soluciones efectivas. Sí, es lo que queremos de alguna manera evaluar. Dentro de las preguntas estar, ¿no? De la situación para que pueda describir si realmente se realizó esta conducta con anterioridad. Podría ser, cuéntame una situación en la que tuviste que resolver un problema complejo en tu trabajo. Sí, porque la competencia es resolución de problemas. ¿Qué hiciste y qué resultados obtuviste? ¿No? Entonces el participante, pues, ¿no? De alguna manera va a describirme la situación, la tarea, la acción, ¿no? Y los resultados. Y eso pues me va a dar una noción si realmente el- el candidato pues sabe resolver problemas, ¿no? Y no solamente pues analiza situaciones, sino también soluciona, que es lo que se requiere. El perfil, dicho de otro modo, entonces, mis estimados, es el mapa, ¿sí? Y en la metodología STAR es una herramienta para comprobar si el candidato ya recorrió ese camino del mapa, ¿no? Ya posee estos comportamientos, estas competencias necesarias para cubrir el puesto. Ujú. Y ahora vamos a ver la estructura del perfil por competencias. ¿No? El perfil por competencias es una descripción estructurada de las competencias, conductas y niveles de desempeño requeridos para un puesto, que permite seleccionar y evaluar personas de manera objetiva. El perfil debe describir comportamientos concretos en el contexto laboral. Su estructura, pues, está conformada en el nombre del puesto, en el cual, pues, debemos identificar claramente el rol, ¿no? Que se requiere, el objetivo del puesto, explicar de forma detallada para qué existe este cargo dentro de la organización, cuál va a ser su objetivo dentro del trabajo no organizativo, las competencias claves necesarias para el puesto, dicho de otro lado, aquellas críticas, aquellas básicas para un desempeño exitoso, ¿no? Para un desempeño eficiente. Luego tenemos que definir con claridad eh, cada competencia, ¿sí? Dentro de un marco contextual y que lo cual lo hemos detallado en las diapositivas que hemos repasado con anterioridad. Luego tenemos que tomar en cuenta las conductas observables, ¿sí? Las cuales van a describir cómo se manifiesta dicha competencia. Por ejemplo, vimos hace rato lo que era esto comunicación, ¿no? Comunicación afectiva y las conductas, ¿no? La escucha activa, la clarificación de la información, ¿no? Esas serían las conductas observables. Y el nivel del dominio esperado, pues, ¿no? El grado requerido, ¿no? Si es esto un óptimo, esto a nivel, esto A, B, C, D, ¿no? Según el modo de calificación. De alguna manera esa estructura pues nos va a dar
coherencia entre la selección, evaluación y el desempeño. Dentro de la directiva 004-2024 Servir, GDSH RH, normas para la ejecución de los procesos de selección en el régimen de la Ley 30057, la Ley Servir, pues se detallan pues las normas no requeridas por ley para el proceso de selección y es un proceso por competencias, pero que no difiere tampoco mucho del proceso a nivel privado. Estas normas las voy a ver más adelante, ¿sí? Al finalizar la clase voy a abrir la página para poder repasarla de forma más detallada. Y ahora pues vamos a ir con la entrevista de selección. La entrevista de selección cumple un rol muy importante. En algunos casos, en algunas organizaciones, eh, tiene el mayor porcentaje de evaluación dentro del proceso de selección. En otras generalmente cubre el 30%, ¿no? Según lo que se estipule dentro del proceso de selección. La entrevista de selección es uno de los instrumentos más utilizados dentro de los procesos de selección porque va a permitir el contacto directo entre el reclutador, el evaluador y el postulante. La entrevista constituye un instrumento fundamental del proceso de selección, ya que va a posibilitar el intercambio de información, según Dessler en el año 2015. Permite evaluar de manera integral las características personales, profesionales del candidato, facilitando la adecuación al puesto y a la organización, de forma directa, de forma objetiva, eh, de forma síncrona, ¿no? Esto detallada, clarificada, personalizada. Antes puede darse de modo presencial, también se pueden dar de modo virtual, ¿no? Eso suele variar. No todas las entrevistas tienen la misma validez, ¿no? Algunas esto difieren. Generalmente la diferencia está en la estructura, no en el proceso de selección y también el enfoque que se le dé. Acá tenemos un cuadrito de las diferencias entre una entrevista tradicional, ¿no? Y una entrevista por competencias y los aspectos a evaluar. La entrevista tradicional generalmente se centra en información general del candidato, opiniones explícitas, ¿sí? A diferencia, pues, de la entrevista por competencias, que se centra en conductas y en un desempeño real, ¿sí? La entrevista tradicional, aquí las preguntas, pues, suelen ser más hipotéticas, más diversas, dispersas, más generales. Y en la entrevista por competencias, pues son más específicas, ¿no? Más contextuales, situacionales y conductuales. Y saben a dónde van, ¿no? Esto van encaminadas hacia la evaluación de una competencia en sí. Dentro de la entrevista tradicional, la evaluación se basa generalmente en una impresión global y dentro de la entrevista por competencias, pues la evaluación se basa en evidencias observables, ¿sí? La, Dentro de su estructura, la entrevista tradicional es un poco más flexible, es poco estructurada, ¿no? Un poco incluso hasta más relajada. Y la entrevista por competencias pues es planificada, está orientada eh, o nace de un perfil por competencias, ¿no? Y está orientada a medir competencias específicas.
Dentro de la entrevista tradicional, eh, la predicción del desempeño es muy subjetiva, muy baja, ¿no? Porque la información es muy genérica. Y dentro de la entrevista por competencias, la predicción del desempeño es alta, ya que evalúa experiencias pasadas, ¿no? El comportamiento pasado predice un comportamiento futuro. El rol del entrevistador dentro de la entrevista tradicional es un rol conversador, más intuitivo, ¿sí? Y dentro de la entrevista por competencias es más técnico de competencias, ¿no? Evalúa de forma más técnica las competencias, un poco más riguroso, más esto normativo. Eh, el sustento psicológico de la entrevista tradicional, pues mide más que todo rasgos generales de la personalidad, ¿no? Si es atención al cliente, quizás voy a buscar una persona más extrovertida, ¿no? Esto, a diferencia pues de las competencias, más psicología conductual y organizacional, ¿sí? Conductas, buena comunicación, innovación, creatividad, entre otros. Eh, en la entrevista tradicional vamos a evaluar lo que el candidato cree que haría de alguna manera, piensa lo que haría, ¿no? O menciona que hace. En la conductual ya vamos a evaluar en base a sus respuestas ya lo que hizo, ¿sí? Es más difícil que el candidato tenga tiempo de imaginar, de maquinar una respuesta, ¿sí? Es más rápida, es más observable y es una mejor predictora. Entrevista por competencias, entonces. Entrevista por competencias es una técnica estructurada que va a buscar identificar evidencias de conductas pasadas, no relacionadas con las competencias requeridas en el puesto en un tiempo presente. La entrevista por competencias constituye una herramienta sistemática del proceso de selección. Se enfoca en evaluar habilidades y comportamientos relevantes más que en opiniones o respuestas hipotéticas. Por tanto, podemos decir que la entrevista por competencias se basa en experiencias reales, reduce la improvisación, ¿sí? Y permite comparar candidatos bajo los mismos criterios de evaluación. Puede enfatizar que esa entrevista, de alguna manera, el evaluador, esto eh, no tiene confusión dentro del proceso de evaluación, ¿no? O sea, eh, no va a tener un, un método de evaluación más intuitivo, no como en la entrevista tradicional, sino de alguna manera el método de evaluación pues va a ser más objetivo, ¿sí? Comprobado en cuanto a las técnicas y métodos que se aplican durante la entrevista. Características de la entrevista por competencias. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? A ver, voy a ver el chat. ¿Es recomendable la entrevista face to face o la virtual? Marcos. Yo creo que para manejo de algunas técnicas como la empatía, no la cercanía, es más recomendable la entrevista directa, ¿sí? Porque incluso en la virtual como que a una pantalla suele ser una barrera, no en la comunicación humana, ¿sí? Incluso si es de manera síncrona, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Otra pregunta aparte de ello?
De nada, Marcos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a proceder. Caracteriza entrevista por competencias, ¿sí? Primero que explora situaciones concretas vividas por el candidato, ya anteriormente. Analiza el contexto, la acción y el resultado de la conducta, como lo hemos mencionado anteriormente. Permite predecir el desempeño futuro con mayor precisión también. Facilita la integración del enfoque por competencias en recursos humanos y pueden dividirse entre por, por competencias, ya las fases, según lo mencionado en este diagrama, 5 fases, ¿no? Claramente definidas. Me escucha, atención, inevitable. Bien. Lo concerniente a la preparación de la entrevista, pues analizar el perfil por competencias requeridos para el puesto, evaluar. Según las competencias requeridas, tenemos que diseñar de manera cuidadosa las preguntas según el método STAR, ¿no? El cual es un método muy efectivo. Y la acción, pues, el registro de evidencias según las técnicas, según los métodos que nosotros apliquemos al momento de la evaluación. Esto como puntos dentro de la preparación de la entrevista. La segunda fase, la acogida del candidato e inicio. Primero debemos generar un clima de confianza, ¿sí? Entre entrevistador, postulante, establecer el rapport, ¿no? Darle apertura, que el postulante se sienta cómodo, que tenga, ¿no? Confianza al momento de dar sus respuestas, no emitir gestos o juicios, ¿no? Que puedan dañar su autoestima o que puedan esto mitigar, ¿no? Su predisposición a participar dentro de la entrevista. Segundo, pues explicar la dinámica de la entrevista, cómo la vamos a desarrollar, dar algunas pautas si es necesario, ¿no? Que se tienen que cubrir ciertos tiempos, que tienen que ser respuestas claras, no vagas, respuestas específicas, esto, entre otras pautas que se puedan dar, ¿no? Y que se puedan explicar durante la entrevista. Tercera fase es la formulación de preguntas por competencias y desarrollo, ¿no? Formular preguntas conductuales, porque estamos hablando de competencias, y pues mantener de alguna manera el foco en los hechos, en las acciones que hizo, ¿no? El postulante con anterioridad respecto a esas competencias que queremos evaluar. Profundización o sondeo de respuestas, pues aquí vamos a permitir, ¿no? A indagar con más detalle es las respuestas que han dado en un primer momento los postulantes y que de repente no nos han dado claridad, ¿no? De la evaluación de la competencia. De alguna manera, clarificar acciones, ¿no? Que se hayan dado con anterioridad, si no lo hubo, y algunos resultados, ¿no? Que pudieron quedar ambiguos, ¿no? Al momento que emitió sus respuestas. Y la última fase, pues el cierre de la entrevista, ¿no? Que en el cual pues vamos a profundizar o reforzar de alguna manera positivamente lo que se cubrió durante la entrevista, ¿sí? Y explicar pues lo que sí viene después, ¿no? Los pasos. Nos vamos a comunicar contigo, gracias por tu participación, ¿no? Entre otras pautas que se puedan dar. ¿Sí? O algún preguntas, ¿no? Para no dejar al participante en el aire. Esto de ser elegido, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no? Como para poder bajar también el nivel de ansiedad entre el participante y pueda irse pues de un modo más relajado.
¿Aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Bien. Vamos a ver entonces ahora algunas sugerencias para los entrevistadores, ¿no? Si en algún momento ustedes cumplen ese rol, ¿qué se les puede sugerir o aconsejar, ¿no? Al momento de evaluar. En primera instancia, preparación del perfil y preguntas de manera rigurosa, de manera cuidadosa, ¿sí? Para que el proceso de selección sea un proceso más simple, ¿sí? Menos ambiguo. El ambiente y la física, que sea un ambiente cómodo, ¿sí? Disperso, que no haya mucho ruido, que sea ventilado, que sea iluminado, ¿no? Eso también ayuda mucho, ¿sí? Durante la entrevista. Tercera, pues, si voy a aplicar el método STAR, ¿no? Explicar, ¿no? O saber, indagar si tiene algún conocimiento del método. eh, lo, para que no haya una variante en la evaluación. La comunicación y el rapport, ¿no? Que se debe establecer, muy importantes al momento de evaluar, porque si no, pues va a ser una brecha, no al momento de emitir un juicio. El participante no se va a abrir, no va a dar 100, no al momento de su evaluación. Y la evaluación y el registro, pues, ¿no? De las evidencias, de las conductas, de los comportamientos requeridos durante el proceso de evaluación con respecto a las competencias. El entrevistador no va a actuar, por tanto, desde la intuición, no va a ser algo más objetivo, sí, más metódico, va a evaluar netamente competencias definidas entre 3 a 5 que se recomendaba y pues se va a mantener no ceñido a registrar evidencias objetivas, ¿no? Evaluadas durante el proceso. Por tanto, la calidad pues de la entrevista netamente recae al entrevistador. Sí, por ende, pues un entrevistador tiene que poseer habilidades, ¿no? De comunicación, habilidades de trabajar con personas, sí, del contacto, calidez, ¿no? Es recomendable. Ahora tenemos algunas técnicas para mantener la autoestima del candidato, no al 100 o lo más cerca al 100 durante todo el proceso pues, de la entrevista. En primera instancia, justificar preguntas y respuestas con naturalidad, ¿sí? Ser cuidadosos en nuestros gestos, en nuestras expresiones, en nuestros juicios, porque eso va a generar apertura en el participante o bien va a impedir, ¿no? Lo mismo. Otra técnica es mostrar empatía y comprensión emocional. Recordar que para el participante es una evaluación y la evaluación pues genera cierto impacto emocional y mantener la empatía durante este momento creo que va a apoyar mucho, ¿no? A la persona que está siendo evaluada. Redirigir la conversación sin confrontar en algunas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en aquellas donde el candidato evita responder si existen lagunas en su currículum vitae también, ¿no? Ahí también debemos redirigir.
¿no? Para comprender mejor. Si hay resistencia al hablar de la salida laboral, no de manera conflictiva de repente, ¿no? Entonces, ello como que también podemos hacerlo en otro tiempo, durante el proceso de entrevista, pero de una forma más suave, no menos directa, para poder obtener la respuesta sin llegar al confrontamiento, ¿no? O que el participante no esté a la defensiva al momento de emitirla. Reforzar positivamente al inicio y cierre de la entrevista. También es muy importante. Eh, Eso ayuda a mantener la autoestima, ¿no? Durante el proceso de selección. Eh, Recordar que estamos tratando con personas, que las personas merecen un trato digno, ¿sí? Y que también, pues, eso va a ayudar a la imagen de la organización, ¿sí? Quede o no quede el candidato, en algún momento eh, va a recordar siempre el proceso de selección y al expresar, ¿no? Cómo fue, está de alguna manera también dirigiendo o comunicando la cultura de una determinada organización. Si la organización fue dura, si fue cruel, al momento de evaluarlo, pues la imagen de la organización no va a ser positiva, ¿no? A- Al interlocutor. Entonces, hay que ser muy cuidadosos también en ello y no debemos olvidar. Eh, por último, mantener la autoestima, ofrece confianza y apertura informativa, ¿no? Un trato agradable, comprensivo, ello va a ayudar mucho. Y antes de pasar a esta PPT, quisiera preguntarles si en algún momento ustedes han participado en algún proceso de selección donde estas técnicas no se hayan manejado, o ustedes consideren que estas técnicas no se hayan manejado bien y haya generado tensión en sus respuestas durante su evaluación. Si es así, esto lo pueden comunicar o expresar. Estamos acá. En técnicas para mantener la autoestima del candidato. Vuelvo a repetir la interrogante. ¿Ustedes consideran que en un momento de sus vidas, de su experiencia, han participado, no durante un proceso de selección, donde el evaluador no supo manejar, ¿no? Estas técnicas de ustedes durante el proceso de selección y ello ha referido a la evaluación? Resulta. A ver, Marcos, Luis, ¿qué pueden mencionar? A ver, no he tenido esa oportunidad. Ok. Luis, ¿en tu caso tampoco? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ya. Sé- no. Control del ritmo de la entrevista. Sí, es muy importante. Los tiempos, sí, el cual la responsabilidad va a caer en el entrevistador netamente. Eh, También el entrevistador pues va a encauzar, ¿no? Va a dirigir la entrevista hacia un determinado esto, modo de ver, lo que se requiere indagar acerca de cada postulante. Debe obtener información equivalente de todos los candidatos
al momento de evaluar cada competencia. El entrevistador pues puede acelerar o profundizar según el estilo comunicativo del entrevistado. No todas las personas son iguales. Algunas personas van a ser más concisas al momento de expresarse. Ahí el entrevistador pues puede acelerar, ¿no? Indagar o profundizar más para que pueda obtenerse mayor información. Las indicaciones deben darse sin afectar la autoestima, ¿no? Sin hacerlo dudar, ¿no? De sus propias competencias, sino más o menos ayudarlo, más que todo ayudarlos. La entrevista debe mantener un equilibrio entre profundidad y eficiencia, ¿sí? A continuar con otras técnicas de selección basadas en competencias. Técnicas para reducir detalles excesivos, establecer reglas claras al inicio de la entrevista, eh, qué es lo que queremos obtener, ¿no? Interrumpir, resumir, interrumpir si vemos que el participante pues explaya más de lo requerido, a pesar de que se le dio una indicación al inicio, o resumir la información como modo de clarificar cuando no, algo no nos quedó claro al detalle o hay algún tipo de confusión, ¿no? Al momento de la emisión de una respuesta. Otra técnica es solicitar respuestas más concretas, ¿no? Si vemos que también el participante se, se propaga mucho al momento de, de indicar, ¿no? De emitir un valor acerca de una competencia o una experiencia previa, ¿no? Respecto a la misma. Técnicas para profundizar, pues clarificar preguntas que se han podido malentender, ¿no? Eh, que al momento que el participante dio una respuesta, corroboramos que no ha quedado del todo clara, ¿no? Se puede volver a clarificar la pregunta, cuidando mucho la autoestima, ¿no? Que el participante no lo tome como un juicio. Usar el silencio en algunos casos, ¿no? Cuando a veces eh, la conducta de silencio con un contacto visual, ¿no? Constante durante el proceso de entrevista, en algunos casos puede indicar, ¿no? Que queremos una respuesta más específica, ¿no? Que algo no nos ha quedado claro. Tenemos que ser muy cuidadosos en el uso del lenguaje corporal, por tanto. Pedir ejemplos específicos, ¿sí? Cuando vemos que la respuesta no va, no a, a lo requerido o la necesidad que queremos evaluar. Pedir esto, un ejemplo de forma más específico. Solicitar aclaraciones sobre acciones o resultados, sobre todo al momento de ya medir las competencias, ¿sí? Dicho de alguna manera, pues la entrevista por competencias se complementa con técnicas, ¿no? Para una mayor precisión. Y estas técnicas, pues, van a dar un mejor resultado, ¿sí? Y sobre todo van a contrastar si la información verbal es coherente con lo que se ha obtenido en el CV, ¿no? Que el participante, el postulante pudo haber dado con anterioridad. Técnicas para profundizar, esto que está. Otras pruebas de selección basadas en competencias. La entrevista por competencias puede complementarse con otras técnicas de evaluación. Estas pruebas permiten observar conductas reales en acción, no solo relatos verbales, y se utilizan cuando el puesto es complejo, las competencias son críticas, ¿no? Y se requiere mayor precisión en la decisión final.
cuando hay mayor responsabilidad de evaluación, ¿no? O el puesto generalmente es de mayor jerarquía, pues hay que ser más cuidadosos al momento de la evaluación durante la entrevista. Por otro lado, las dinámicas de grupo son actividades grupales estructuradas donde varios candidatos interactúan entre sí. Se evalúan competencias netamente, ¿sí? De forma específica. Las ventajas de las dinámicas de grupo, pues permiten observar comportamientos espontáneos, ¿no? En los juegos de roles, revelan roles naturales que asume cada candidato y eso nos van a dar luces también de su creatividad, ¿no? De la medición de ciertas competencias de modo específico, de su capacidad de adaptación de repente para cubrir un rol al cual no está acostumbrado y útiles para puestos con alta interacción social, ¿no? Las dinámicas de grupo. Las limitaciones, por otra parte, es que no todas las personas en grupo son ellas mismas, ¿no? Se expresan de un mejor modo y pues requieren observadores entrenados para reducir sesgos al momento de la evaluación. Sí. No se puede dar así porque sí. Simulaciones y ejercicios prácticos, ejemplos, los juegos de rol, las casuísticas, ¿no? La resolución de casos, que también se dan mucho hoy en día dentro de los procesos de selección, ¿no? Grupal. La simulación de reuniones o conflictos laborales, los cuales también nos van a ayudar precisión, nos van a dar cierta mayor precisión al momento de evaluar, ¿no? Lo respecto a esta competencia, que se evalúa netamente la toma de decisiones, el análisis de problemas, el manejo del estrés, la orientación a resultados, la resolución de conflictos, ¿no? Entre otros. Ventajas. La ventaja es alta relación con el desempeño real. Es un gran predictor, ¿sí? Permite observar cómo el candidato actúa, cómo se adapta y no cómo dice que actuaría, ¿sí? Es algo más concreto. Aquí, ¿tienen alguna interrogante que quieran hacer o algún aporte? Todo es bienvenido. Sí, ¿algún aporte, alguna anécdota? Sí, efectivamente, es más caso que es entrevistas individuales. ¿Sí? ¿Algo más? Ya. Vale. Acción, ¿no? De la emoción, ya pasas a la acción o al resultado más que todo. Y se evalúan varias cosas, ¿no? Porque a las finales es una simulación. eh, el candidato ya sale de su zona de confort, ¿no? A lo que de alguna manera fue mentalizado previa entrevista. Y ya se evalúan competencias ya de forma más detallada, empezando su adaptabilidad, su trabajo bajo presión, su forma de comunicarse, su creatividad para simular el rol, entre otras competencias. El Assessment Center, ¿sí? ¿Alguien ha tenido una o tiene una, esto,
experiencia previa acerca de este punto, algún conocimiento previo, ¿sí? Alguna preparación previa con respecto a este punto. ¿Los leo? No. Bien, vamos a entonces continuar. Este método, ¿sí? Es un método integral, no de evaluación, que de alguna manera utiliza múltiples técnicas, ¿no? Y más de un evaluador para observar y medir las competencias laborales más importantes no requeridas para un puesto a través de situaciones específicas mediante simulaciones, ¿no? Que van a reproducir pues experiencias no requeridas y reales requeridas para un puesto. Su objetivo es predecir el desempeño futuro del postulante mediante una observación directa, profunda, de conductas, de comportamientos, pues reduciendo la brecha de subjetividad, ¿no? Y aumentando pues más validez, ¿no? Más confiabilidad en el proceso de selección. Aquí vi algo. Dentro de las entrevistas de este proceso, de este método, pues la entrevista no va a funcionar de manera aislada. Es una de las tantas técnicas complementarias dentro de este método, ¿no? Integrativo, que incluye dinámicas, pruebas, simulaciones en tiempo real. Generalmente se dan dinámicas de grupo, simulaciones, pruebas psicométricas, entre otras. Las principales características, para empezar, es una evaluación múltiple y estructurada. Participan varios evaluadores. Cada competencia se observa en más de una prueba, ¿sí? Una de las principales ventajas es la alta validez predictiva, la confiabilidad de los resultados, reduce sesgos individuales de evaluación, ya que son varios evaluadores, ideal sobre todo para puestos directivos estratégicos, ¿no? De alta responsabilidad. Las desventajas de este método es que requiere un alto costo, ¿sí? Porque se requiere material, se requiere un ambiente necesario, no tiempos y por tanto engloba bastante costo, requiere planificación detallada, específica y pues personas entrenadas, especializadas en su evaluación. Por otro lado, pues permite esto aclarar comportamientos observados durante las simulaciones, no durante las dinámicas de grupo, y ello pues va a aportar mucho en la calificación, ¿no? En la evaluación final. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que aquí el candidato no, esto no queda enfrascado en lo que solamente menciona durante la entrevista, sino también lo que el candidato realiza durante las simulaciones, ¿sí? Durante las diferentes dinámicas. Este método para nada va a reemplazar a la entrevista o a las pruebas, no es algo que puede complementar, ¿no? Y que va a dar una validez alta, pero que para nada va a reemplazar a la entrevista por competencias. La entrevista por competencias es la clave principal, no es la pieza fundamental dentro de un sistema de evaluación de forma integral, ¿sí? Finalmente, pues al momento que el evaluador, el reclutador va a tomar una decisión final, no, esta se va a basar en en las evidencias que se tenga durante la evaluación
¿no? Obtenida de diversos métodos, técnicas, fases, ¿no? De la entrevista de selección, y no solamente por un solo evaluador, ¿no? En muchos casos, sino por varios evaluadores, el cual pues van a dar un resultado más confiable, ¿sí? Del proceso de selección mismo. Bien. Ahora pues tengo el método STAR y quisiera consultarles antes de comenzar si han sido, han participado con anterioridad en técnicas de simulaciones, juego de roles, de repente, con anterioridad en sus postulaciones laborales o como evaluadores lo han realizado. ¿Puedes comentarnos, Marcos? ¿Sí? ¿Tu audio? A ver, comentar tu experiencia. Sí, buenas noches. Hola, Marcos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. En cuanto a los talleres de dinámica de grupo, sí he tenido oportunidad de ir, digamos, un par de días, por ejemplo, a Ica, ¿no? Ujú, Alquilaban un hotel, empresa, y nos hacían una serie de dinámicas, ¿no? Para ver liderazgo, para ver confianza en el equipo, para ver, ujú. digamos, la actitud que tiene una persona frente a ¿no? a un determinado problema, etcétera, ¿no? Y lo que más me gustó también fue el Kanban, ¿no? El Kanban es una metodología japonesa que trata de solucionar un problema neurálgico, ¿no? En el cual es un poco complejo porque tienes que participar todos los niveles, ¿no? El nivel operativo, el intermedio y el nivel gerencial o directivo, ¿no? A través de, digamos, métodos de solución de problemas, capacitaciones y también interacciones entre todos estos niveles para poder llegar a la causa raíz del problema y todos se comprometen, digamos, a solucionarlo, ¿no? Es un taller muy, muy interesante. Bien, Marcos, solo en esas dos experiencias has participado. ¿Cuál te pareció más acertada? Si lo tratamos de relacionar con el curso, la más acertada sería la dinámica de grupos, ¿no? Porque tú Ujú, ves ahí las distintas reacciones que tienen las personas frente a un problema en común, ves, digamos, quiénes son los líderes reactivos, los líderes pensantes, los indiferentes y los que simplemente esperan que los demás tomen la iniciativa y qué sé yo, ¿no? Se puede ver ahí una serie digamos, de actitudes que perfilan más o menos el tipo de persona que estamos buscando, ¿no? bien. Gracias por participar, Marcos. Y sí, ¿no? O sea, es algo más confiable, ¿no? Al momento de evaluar. Ahora vamos a continuar con el método STAR. Sí, el método STAR también es uno de los métodos más usados durante el proceso de selección por competencias. Eh, S se refiere a situación, T a la tarea, A la acción y la R al resultado, ¿no? Con respecto a la situación, pues el contexto, ¿no? En que yo voy a emitir mi interrogante para de manera situacional medir la competencia de forma específica. Con respecto a la tarea, ¿no? La responsabilidad asumida en dicha competencia, ¿no? Las actividades específicas que voy a tener en cuenta en dicha
competencia que voy a responder o que voy a evaluar. Dentro de la acción, qué hizo la persona, ¿no? Al momento de emitir su respuesta y dentro del resultado, pues, ¿no? Si logró un impacto positivo, si se logró de alguna manera desarrollar la competencia de manera efectiva, ¿no? Eso también me va a dar luces del resultado, ¿sí? De alguna manera, pues el método STAR lo que menos quiere es obtener respuestas vagas, ¿no? O que queden en el aire muy generalizadas, ¿no? Sino respuestas más específicas, encaminadas, no encausadas a una cierta metodología, ¿sí? Continuar. Acá tenemos un ejemplo. Trabajo en equipo, ¿sí? El contexto menciona, ¿no? Podemos, al momento de evaluar el trabajo en equipo, consultar. Cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que colaborar con un equipo para cubrir un objetivo importante, cómo lo manejaste, dónde y cuándo ocurrió eso. ¿Sí? Entonces estamos colocando a la persona netamente en esa competencia, en esa situación. La persona se va a trasladar, ¿sí? Y me va a detallar, ¿no? Bajo qué situación se dio esa, esa competencia, ¿no? Pudo enfrentar y pudo desarrollar, desempeñar esa competencia. Para medir lo concerniente a la tarea, ¿no? ¿Qué papel tenías dentro del equipo, del proyecto, ¿no? Él también me va a dar ciertas luces. Dentro de la acción, ¿qué pasos tomaste para manejar esta situación, ¿no? Para poder, de alguna manera, colaborar con el equipo y lograr un objetivo común, ¿no? Y en el resultado, pues, ¿qué lograste con lo que hiciste? ¿Qué impacto tuvo, ¿no? Tu intervención, ¿no? Para obtener, pues, el trabajo en equipo consolidado y el resultado, pues, de forma relevante. Sí, ese es en el caso de lo que, en este caso, la competencia de trabajo en equipo. Pero hay muchas competencias en el cual también podemos desarrollar el método STAR. Me gustaría ver si pueden evaluar lo que es comunicación, ¿sí? Comunicación eficaz y cómo ustedes abordarían el método STAR en los eh, evaluados, ¿no? En los postulantes, al momento de contextualizar sus preguntas respecto a esa competencia. Voy a darles de chance unos 5 minutos para que ustedes puedan, para que en este caso Marcos o Luis pueda hacer su borrador y luego pues pueda emitirnos su respuesta. Sí, 5 minutos entonces de libres y regreso. ¿Está bien?
Bien, si ya terminaron, por favor me lo hacen saber. Bien. Puedes activar tu audio y puedes mencionar lo que has podido tomar en cuenta. ¿Quién habla? A ver, ok. Sí, A ver, sí, mire, cuéntame. a ver, esto es un proyecto que teníamos hace un buen tiempo y los plazos, como es normal, son plazos ajustados, ¿no? Esa era la situación en ese momento, ¿no? Ujú, La tarea, bueno, en ese momento como líder del equipo estábamos implementando, recuerdo, en un proyecto de IT, estábamos eh, implementando un sistema Oracle en tres países, ¿no? En Argentina, en Chile y en Perú. ok, Entonces, tenía que tener una comunicación fluida y clara, ¿no? Objetiva para cumplir el cronograma, porque la matriz principal en Toronto nos había apretado, como repito, los plazos, ¿no? La ujú, acción que hice fue, bueno, organizar reuniones breves, ¿no? Ya sea por teléfono o, digamos, virtuales, ¿no? Y poner objetivos claros, ¿no? Concretos y siempre dejando evidencia documentaria para poder hacer un seguimiento, ¿no? Y ya la parte final, que el resultado fue que se cumplieron esos plazos y bueno, el equipo, trabajamos incluso con un equipo de distintas nacionalidades, ¿no? Me acuerdo que trabajamos con argentinos, chilenos, peruanos, había ecuatorianos y colombianos también, ¿no? Fuera de los canadienses que eran los que manteníamos contacto directamente, ¿no? De la central, ¿no? Fue una especie de, como digo acá, de metodología ágil o Scrum, ¿no? O sea, fuimos directamente al grano y sin saltarnos muchos procedimientos, pero enfocados en el resultado. Eso es ujú. todo. Muy bien, excelente, excelente, Marcos. Y linda experiencia también, ¿no? Muy nutritiva para tu experiencia laboral. Sí, sí, muy, muy, muy buena experiencia. Un año y Ujú, medio estuve en ese proyecto y para qué gané mucha experiencia en ser ágil prácticamente, porque ahí sí el tiempo no perdona. exacto, sí. Y todo es ahora. Bien, Marcos, gracias. Bien, entonces ha quedado claro respecto al método STAR. Sí, ya no hay duda. De haber duda, pues pueden repasar eh, lo abordado esta noche en clase, ¿no? Y algún tipo de material que les voy a estar compartiendo, ¿no? Complementario, que ustedes puedan tomar en cuenta al momento de estudiar o repasar la temática. Vamos a continuar. Y finalmente, pues la integración de resultados de las técnicas, ¿no? La información obtenida debe registrarse de forma sistemática, ¿sí? De una forma estructurada, clara, ¿no? Detallada. Compararse con el perfil de competencias del puesto, ¿no? Si se obtuvo esto, lo requerido, ¿no? Del proceso de evaluación. Ninguna técnica puede tomarse de forma aislada, ¿sí? Todas tienen que seguir un proceso, ¿sí? Un método, no compenetrarse entre sí, complementarse para llegar a un mismo objetivo final o resultado final. Y la decisión final pues se basa en evidencias conductuales, observables, ya vividas, experiencias previas, coherencia entre las pruebas, ¿sí? Que los resultados sean similares, ¿no? En los diferentes métodos o técnicas dadas, y un ajuste global pues al puesto y a la organización, ¿sí? Que es lo que se quiere, ¿no? También se puede evaluar ciertos valores, ciertos
comportamientos que no son fáciles de observar, incluso que están muy interiorizados dentro de las personas, componentes, perdón, de la personalidad durante este proceso de técnicas, ¿no? Bien, y eso pues concerniente a lo que son las técnicas, ¿no? A lo que es esto, la entrevista por competencias, el perfil por competencias, ¿sí? Y para hacer un repaso del por competencias, pues les voy a mencionar el puesto de médico pediatra, ¿no? Que se requiere para una determinada entidad del Perú, sí, y que pertenece al servicio de pediatría, por así decirlo, ¿no? El objetivo del puesto del médico pediatra, pues el objetivo principal es brindar la atención médica integral, oportuna y de calidad a pacientes pediátricos, niños, asegurando el cumplimiento pues de protocolos clínicos, normas de bioseguridad y principios de ética, contribuyendo al bienestar del paciente y al logro de los objetivos institucionales del servicio de salud. Esta oferta que estoy detallando está ceñida a lo que es un perfil por competencias. Los requisitos formales, las condiciones de acceso, es primero que sea un médico cirujano con especialidad en pediatría. Segundo es que tenga la colegiatura y la habilidad vigente, ¿no? Para hacer uso de su servicio. Experiencia mínima de 6 meses en atención pediátrica y disponibilidad para trabajo asistencial y coordinación interdisciplinaria. Las competencias que detalla este puesto es clave, menciona competencias clave para el puesto, este perfil. Primero es la comunicación efectiva, la orientación al paciente y calidad del servicio, el trabajo en equipo interdisciplinario, la responsabilidad profesional y ética, y el manejo de situaciones críticas y toma de decisiones. Comunicación efectiva, orientación al paciente, trabajo en equipo, responsabilidad profesional y manejo de situaciones críticas. Estamos hablando de 5 competencias. Por lo tanto, se respetó lo recomendado. La definición de competencias y conductas observables, que también estaba dentro de la estructura mencionada para la ejecución del perfil. Concerniente a la comunicación efectiva, menciona capacidad, en verbos, capacidad para transmitir información médica de manera clara, empática y comprensible. Conductas, explica diagnósticos y tratamientos con claridad, escucha activamente a padres y cuidadores y adapta su lenguaje según el interlocutor. ¿No? Esas son las conductas específicas. Lo concerniente a la competencia, orientación al paciente y calidad del servicio, este perfil lo define así: capacidad para brindar atención centrada en el bienestar del niño. Y las conductas que se tienen que observar: prioriza la seguridad del paciente, cumple protocolos clínicos y brinda un trato humano. ¿Sí? Entonces, vemos competencia, vemos descripción o definición de la competencia y vimos las conductas requeridas para las competencias o que señalan dicha competencia al momento de evaluar por diversas técnicas y metodologías. Y así, cada competencia se va describiendo en este perfil por competencias del puesto de médico pediatra. Nivel de dominio esperado, que también estaba dentro de la estructura. Nivel intermedio avanzado, con autonomía técnica y capacidad de consulta especializada en casos complejos. Metodología de evaluación, entrevista por competencias, método STAR, simulación de casos clínicos, ¿no? Otras técnicas, y verificación de referencias profesionales. También está detallado dentro de este perfil. Espero que haya quedado un poco más claro. Igual se los voy a enviar con la persona encargada, no responsable, junto con la bibliografía o linkografía, esto que también va a generar, ¿no?, apertura para que ustedes sigan aprendiendo. Y un cuestionario, pues, que integre los conocimientos dados en esta clase. En cuanto
En cuanto a mi intervención el día de hoy, esto está por terminar, ha culminado, deseándoles pues una excelente semana. Sí, cualquier consulta pues me la hacen saber. Mi número es 958-192-171, ¿no? Igual también se las voy a pasar a la persona responsable, ¿no? Para poder trabajar por interno. Muchas gracias por su atención y pues bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Buenas noches con todas. Muchas gracias. Hasta luego.